Bienvenidos a una nueva entrevista. Mi nombre es Sofía, soy argentina, estoy en Buenos Aires y bueno, les agradezco a todos que estén mirando estas entrevistas. Es un gusto estar ayudando de alguna manera, compartiendo distintas experiencias de distintos profes. Ya saben que en Teach Ahead compartimos las experiencias de distintos profesores, herramientas que pueden utilizar y un montón de tips, así que no dejen de mirar un poco lo que tenemos en el canal. Y hoy tengo el gusto de recibir a Ana, que es mexicana, una nueva invitada de México. Es un gusto tenerte, Ana. Ella dio más de 5.000 lecciones en Italki, tuvo más de 400 estudiantes, es tutora de la comunidad. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Sofi, muchas gracias primeramente por la invitación, por tomarme en cuenta también para hablar un poco de la educación. Y estoy muy feliz con la invitación, de verdad, muy contenta por considerarme. Es un placer, me alegra mucho tener a alguien de México hoy. Vos estás viviendo en Brasil ahora, ¿no? Así es, soy mexicana, soy del norte de México, pero vivo ahora en el sur de Brasil, vivo en Río de Janeiro. Bueno, se considera el sureste, ¿verdad? Pero todavía hay más sur allá en Brasil. En Sí, fin, pero sí, actualmente estoy en Brasil. Ujú. excelente. Y bueno, contanos quién sos, cómo te presentarías, Ana. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Ana, soy mexicana primero que nada. Es algo que siempre llevo con mucho orgullo y mis alumnos dicen, no sé, los mexicanos tienen mucho orgullo de ustedes. Sí, tenemos mucho orgullo. No tenemos copas ganadas, ¿verdad? Como Argentina, pero un ejemplo es el fútbol. En fin, Sí. orgullosamente mexicana. Soy profesora desde, estaba contando más de 15 años de experiencia presencialmente, ¿verdad? Pero el COVID nos hizo cambiar a todos muchas maneras ahora de enseñar, ¿verdad? Tanto así que ahora soy totalmente maestra digital, así, online. Entonces di un giro que yo no imaginaba que pudiera haber dado cuando comenzó lo de la pandemia, ¿verdad? Y ahora estoy muy feliz trabajando digitalmente porque me permite expandir la enseñanza no solamente a un salón de clases, sino también conocer profesores como tú, ¿verdad? Fuera de una escuela, de una institución física. Pues me gusta mucho, hablando más de mí, me gusta mucho viajar, me encanta viajar, me gusta la naturaleza, soy una persona que le encanta mucho estar al aire libre, los lugares verdes. Me gusta el frío, yo no sé si te gusta el frío, pero me gusta el frío, disfrutarlo. Me encanta el invierno, me gusta mucho la música, el arte en general, cocinar. No siento que soy una experta cocinando, pero me las ingenio y me gusta, disfruto mucho ese momento y pasar tiempo en familia. Soy una persona muy hogareña, ujú, entonces me gusta mucho eso. Qué bien. ¿Y hace cuánto vivís en Brasil? Ya tengo, voy a cumplir, dame un segundo, 4 años, ya voy a hacer casi 5, ¿sí? Ajá. Sí, Ujú. muy bien. Y entonces, ¿vos antes dabas clases presenciales de español o eras docente de otras materias? De varias disciplinas, era una maestra de Ajá. educación artística, sí, yo me Ah, gradué principalmente, tengo dos carreras, como educación artística que abarca todo lo relacionado a la cultura y se enfocó mucho en la cuestión mexicana, ¿verdad? Pero también me gradué como licenciada en música, entonces tengo dos carreras y se combinó muy bien esto de esta onda de la creatividad con todo lo que está pasando ahorita, ¿no? O lo que ya pasó y seguimos viviendo. Entonces, pues soy profesora y así comenzó todo en la escuela, pero yo trabajaba en una escuela internacional en la que teníamos que hablar varios idiomas, principalmente el inglés y el español, ¿verdad? Los dos. Y tenías alumnos que les enseñabas tanto inglés como español. El más fuerte fue el inglés, ¿verdad? En México, pero también se enseñaba alemán, mandarín, francés, español. Y yo en mis horas extras o tiempo extracurricular, yo enseñaba español a alumnos que venían de otros países con cero nivel de español, porque la escuela tenía más el enfoque en el inglés. Entonces en el extracurricular era como español, francés, mandarín y así. Entonces, durante el día yo trabajaba con toda la cuestión cultural, educación artística, educar, tanto puede ser teatro como música, como baile, esas cosas. Era mi tiempo completo. Y para ujú. cubrir ese tiempo completo, tenía la experiencia de trabajar con alumnos enseñando español por las tardes también, ¿sí? De todas las edades, Sofía, de todas, desde chiquitos hasta
adultos jóvenes. Ujú, Wow, ¿y cómo fue esa transición? ¿Cómo fue que pasaste de dar, porque aparte dabas varias disciplinas, y ujú. cómo fue la transición a comenzar en Italki o no sé si trabajás en otras plataformas también? Bueno, plataformas solamente en italki. ¿Cómo fue la transición? Fue muy chistoso porque yo sabía en el 2019, cuando comenzó el ciclo escolar, en México lo comenzamos en agosto, septiembre, yo no sé, en Argentina también. En Argentina, no, en Argentina comenzamos en febrero las clases, el año casi que empieza, o sea, enero suele ser vacaciones y en Ajá. febrero comienzan las clases, quizás a veces a fines de febrero y terminan en noviembre, principios de diciembre, así que es casi como el Ah, año calendario. sí, tiene sentido, más lógica para mí. Es un poco Sí, como Brasil, por lo que entiendo. Creo que ajá. Sudamérica tiene este año escolar así, ¿verdad? Sí, sí, en Ujú. general sí, tal cual. Bueno, entonces yo iba a comenzar en el 2019 en agosto. Y por estar trabajando mismo también en la cuestión educación internacional, yo sabía que quería explorar más culturas. Además, en el pasado, estudiando en la universidad, tuve la oportunidad de hacer intercambios en Estados Unidos un buen tiempo. Y cuando era pequeña vivía allá, entonces ya tenía esta onda de estar así como que viajando y conociendo. No, no era una mexicana que solo vivía en su ciudad, no. O sea, ya al viajar a otro país, en este caso Estados Unidos, te abres a otras culturas, porque Estados Unidos tiene muchas culturas en el mismo lugar. Y en la universidad conocí asiáticos, conocí mucho brasileño y ahí me entró la curiosidad mucho también por Brasil. Entonces, cuando yo estaba en la escuela internacional, era un American School, es muy conocido como escuela internacional en muchos países. Ujú, Había la oportunidad de también yo buscar trabajo en otro American School como hermana de mi escuela. Y habían opciones principalmente en Brasil, había en México, en la ciudad, en la capital, y tenía oportunidad allá, pero también tenía oportunidad en Brasil. Y surgió la oportunidad en São Paulo, me acuerdo, pero yo estaba luchando por Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque yo visité Río y dije, me gustó más, así, la cuestión de la naturaleza, todo, ¿verdad? Me gustó más la ciudad de Río. ajá, Y finalmente, al final, decidí venirme a Río, la opción. São Paulo, no voy a mentir, monetariamente era mejor, ajá. pero Río me daba así como que más felicidad. Decía, voy a estar bien, ¿sí? Qué Eh, bien. gente dice que es peligroso, así dice, no, es muy peligroso. No sé si has visitado Río alguna vez, Sofía, o no. No, no tuve la suerte de visitar Río todavía. Me encantaría porque sé que convive la ciudad con la naturaleza. La verdad que tengo muchas ganas de conocer, pero conozco Ujú. Brasil, no conozco Río. Creo que pasé una vez para ir al aeropuerto, pero no pude recorrerla ni nada todavía. Así Mm, me había pasado. En el pasado yo había visitado Brasil, el noreste, las fiestas, todo eso, de fiestas juninas de ahora, que llaman, pero nunca para vivir. Ya había mm, conocido. Entonces dije, Río tenía otra onda, dije, me llama la atención. Y es eso. Entonces me vine a Río, estaba tranquila. En cuestión de seguridad no me preocupó mucho porque somos latinos, ¿sabes? Es como sabemos cuidarnos donde estemos. Entonces Sí. dije, voy a estar bien y gracias a Dios todo ha salido bien. Pero ¿qué pasó? Que comencé el ciclo escolar y luego, bueno, después de 1 o 2 meses, yo todavía ni me adaptaba, estaba todavía aprendiendo las cosas con los alumnos, días feriados, esas cosas, y se vino esta situación de la pandemia en el mundo. Mm, ujú, Pero afortunadamente, cuando yo me vine de México, algunos alumnos entraron en contacto conmigo de manera así digital. Decían, profe, ¿podemos seguir nuestras clases algunos digitalmente? Y yo dije, sí, no pasa nada. Yo en México estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo, Sofía, bien intenso en la escuela, bien intenso. ujú. Entonces, cuando yo llegué aquí, es un ritmo de trabajo también muy diferente, aunque trabajaba presencialmente yo sentía que me sobraba tiempo. Yo decía, tengo mucho tiempo de más. Entonces, y busqué algo más para hacer y acepté mis alumnos de México eh, trabajando digitalmente y también encontré la opción de italki, porque dije, si estoy trabajando digitalmente, también puedo aprender a trabajar en otra herramienta. Y en esa época todavía no estaba la pandemia en su pico, entonces fue un poquito antes, ni siquiera había lo de la pandemia, la onda esta.
Y yo entré a iTalki, entonces estaba muy abierto la opción, ¿sabes? Ahorita hay como un poquito más de demanda para entrar, Ujú, pero sí, antes no era una herramienta así como voy a trabajar en iTalki porque es una pandemia afuera, ¿no? Entonces yo, digamos que entré, fue el proceso selectivo muy tranquilo y de repente escuché alumnos que ya tenían iTalki hablándome qué estaba pasando en Europa, en Asia, y yo, wow, qué lamentable, pero nunca imaginé que eso iba a afectar acá el asunto en Latinoamérica, en todo el mundo. sí. Y la escuela nos envió a trabajar digitalmente, entonces trabajaba con la escuela, trabajaba con mis alumnos de México y trabajaba con italki al mismo tiempo digitalmente. Y ahí fue que yo me di cuenta, Dios, todo mundo se fue a lo digital, en esa época por lo menos, porque, Sofía, habían días que yo no me paraba de la silla y yo no sabía que yo era un problema. Tenía un dolor en las piernas. Decía, ¿cómo? Si no Ujú. estoy caminando, estoy sentada. Y dolor de la posición, de la espalda, todo, porque me di cuenta que pasaba mucho tiempo sentada y dije, Dios, no estoy comiendo porque estaba enseñando y se me olvidaba mi horario. Entonces Sí. tuve que hacer un ajuste en mis horarios. Daba horas corridas, horas seguidas. Y dije algo, Dios, esto de la educación va a cambiar. Entonces, cuando la escuela a mí me llamó, la pandemia ya terminó, o por lo menos la, ¿sabes cómo se dice el El confinamiento? aislamiento, Sí, sí. ya acabó, Sí, podemos sí. regresar. Yo dije ahí, dije, yo ya no regreso. Y Ajá. yo dije, yo ya no regreso, o sea, yo ya estaba bien acomodada en lo digital y dije, hay pros y contras que podemos hablar después, ¿verdad? Pero dije, yo ya me voy a hacer digital. Dije, me voy a meter a la cueva del león, pero dije, yo ya no regreso a la escuela. ¿Entiendes? Pero yo Ajá. para esto ya había pasado por lo menos 10 años enseñando presencialmente, ¿sí? Ujú. Sí, Mucho ¿y cuáles tiempo. fueron esos desafíos de los comienzos? Porque ahora, además, bueno, ya habiendo elegido quedarte en lo digital, entiendo que le encontraste el gustito, pero al principio, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue pasar del aula a lo digital? Porque muchos de los profes, muchas de las profes, porque por lo general somos mujeres, la mayoría, Ujú, muchas de las profes quizás comenzaron directamente en Italki y su experiencia es toda digital. Pero en tu ujú. caso es muchos años en el aula y pasar a lo digital. ¿Cuáles fueron, si querés, podemos hablar de desafíos, pero también de ventajas y desventajas que le encontraste al mundo digital? Yo creo que uno de los primeros así que se me viene fue la creación de contenido, de recursos, porque cuando estás Ujú, en un salón de clases cuentas con que el pizarrón, cuentas que con el espacio, con los libros, con esto, todo el mundo tiene el mismo material o se intenta tener todo el material. Te aseguras de la atención de alguna u otra manera, ¿verdad? ujú, Entonces tú tienes que crear un contenido, un espacio para ellos, em, como si fuera un salón de clases para algunos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo las clases, por ejemplo, voy a mencionar italki, son individuales, entonces tú tienes que personalizar. Como maestro, tú tienes que ingeniártelas para personalizar y que llegue el aprendizaje al alumno. Y eso es uno de los pros que voy a mencionar porque una de las ventajas, porque cuando estamos en un salón de clases, yo lo vi así como maestra, a veces tienes que impartir la enseñanza de manera genérica. El mismo tema, vamos a verlo con este libro, con este ejercicio. Mi escuela estaba intentando hacer unos ajustes para poder cambiar el sistema de enseñanza antes de COVID, te hablo. Entonces, de cierta manera, yo estaba como que predestinada a esto. La escuela se estaba haciendo muy digital learning en esa época, entonces muy digital y todo. Entonces, cuando entró COVID, yo así no tuve tantos problemas. Dije, ah, ya sé, vamos a hacer esto, vamos a hacer trabajo colaborativo, digital y todo. Pero también la escuela nos daba capacitaciones sobre la importancia de, de dar la misma enseñanza de diferentes maneras. Entonces, de cierto modo, esto también me preparó, Sophie, para cada alumno verlo como diferente, una clase diferente. Aunque tú estás viendo el alfabeto o aunque estás viendo los verbos, tienes que diseñar una clase diferente a veces, así, prepararte de manera diversa.
Entonces, yo creo que uno de los primeros desafíos para mí fue la creación de ese contenido digital o de esos recursos para poder hacer llegar la enseñanza bien a estos alumnos, ¿sí? Ujú. Entonces, fue uno de los desafíos más fuertes para mí. Yo no sé si tú lo notaste al principio también. Sí, totalmente. De hecho, bueno, muchas personas que generan contenido me ayudaron a conocer herramientas que no Ujú, conocía. Bueno, y también cuando comencé fue aprender a hacer de todo, desde editar ujú, videos, ocuparme de las luces, del sonido, cosas que nunca había hecho, porque además, ujú, un poco lo que hablamos antes, yo llegué a Italki, pero podría haber llegado a cualquier otra cosa. Yo estaba buscando algo para hacer desde ujú, casa y de repente me encontré aprendiendo cosas sobre mi lengua que no sabía nada de ujú. gramática. Entonces me ayudó mucho todo el contenido que hay online y aprendí a usar distintas herramientas como Canva, Jamboard, que tenía los post-its, esa Ajá. herramienta me gusta mucho también. Y bueno, también con imágenes, con distintos sitios quizás que son interesantes, como hay Ujú, una página que se llama Windows Swap, que ajá. va cambiando distintas ventanas en distintos países del mundo. Wow. Entonces, al principio yo utilizaba eso para las clases de prueba porque me permitía abrir distintos paisajes, distintos contextos del mundo, Ajá. que no es en vivo, son videos como de 10 minutos grabados de la vista de una ventana. Windows Swap se llama. Aquí lo Así voy a que escribir. Ajá. Es que ya lo vi hace mucho tiempo, lo vi, pero no me acordaba cómo se llamaba. Es muy bonito. Ajá. entonces también, no, a mí también me pasó que me abrumó un poco también la cantidad de opciones y es un desafío que todavía eh, experimento, Ujú, que dar clases de español es un mundo muy amplio, que a veces hay tantas ideas, ¿no? Uno puede tener las redes sociales, puede hacer videos en YouTube, puede dar clases en Italki, en Preply, a niños, adultos, individuales, grupales. Y es sí, tanto a veces que abruma un poco también. Sí, claro. te iba a No, preguntar sobre las herramientas que vos usás. ¿Qué herramientas usás para generar contenido? O lo que quieras decir, no sé si querías decir para, algo. no, para generar contenido realmente uso mucho Canva, pero ahora uso mucho las redes sociales en general. Así, Ujú, las redes sociales más famosas, como más que nada voy a hablar de Instagram, uso podcast o Spotify mucho, YouTube. Entonces yo creo mis propios contenidos ahí, porque, esto es algo muy bonito, porque a veces hay tantas herramientas, como dices, te abrumas y yo les digo a los alumnos, estamos sobreestimulados por la tecnología, tenemos todo el alcance de nuestras manos ahora que, por ejemplo, cuando yo, no sé, yo aprendía inglés cuando era más chica, yo recuerdo la misma canción que la maestra me ponía, el mismo cassette, el mismo disco, o el mismo libro, los mismos verbos, la misma conjugación. Entonces, era muy monótono todo. Y ahora ujú. tenemos una oportunidad, una ventana y hacer el aprendizaje más divertido, más ameno, más hasta natural. En mi caso, ahora hablo portugués y el portugués lo he estado aprendiendo todavía, tengo que decir de manera natural, no solo por vivir en Brasil, sino porque eres maestra, ¿sabes? Y como que simplemente es como, es como aplicar lo que tú enseñas, pero ahora viceversa, ¿no? Lo estás comprendiendo. Sí. Entonces, em, entonces yo dije, ¿por qué yo no crear el contenido también para enseñar? Al principio yo buscaba mucho de todo, de esto, usaba mucho Canva. em, pero después mis propios alumnos, tus propios alumnos también te van dirigiendo sin querer. El maestro nunca deja de aprender. O sea, realmente no es todo el maestro, el ser humano nunca deja de aprender. Y y yo me acuerdo que mis alumnos, ay, profe, ¿viste tal TikTok que no sé qué? ¿Viste tal video que no sé qué? Y yo decía, Dios, esta gente, esta generación pasa mucho tiempo en las redes sociales. Y yo, curiosamente, yo no es que no soy fan, pero realmente no me gusta pasar tiempo en las redes sociales mucho, Sí. pero me di cuenta que es la manera de comunicación de ahora. Es la manera de comunicación. Yo no sé cómo es Argentina, pero Brasil usa mucho Instagram, usa mucho WhatsApp. Esta mañana yo hablaba con una alumna. Dios, ¿cómo hablas tú con tu jefe por WhatsApp? Yo en México, yo no podía hablar con mi jefe por WhatsApp, es correo electrónico. Ah, Entonces, culturalmente vas aprendiendo esto y yo decía, mis alumnos están en las redes sociales y empecé a decir, ¿por qué no crear un contenido
que pueda llegar a muchos de mis alumnos e incluso a otros y va a servir como un recurso de aprendizaje. Claro, no va a ser único. Yo voy a enseñar el alfabeto, Sophie va a enseñar el alfabeto, fulanito va a enseñar el alfabeto, todo bien, pero por lo menos puede decir mi maestra me lo enseñó, ¿sabes? Sí. Entonces, así empecé. Yo me acuerdo que empecé mi Instagram con 5 alumnos. Les dije a mis alumnos de la semana, aquí te voy a pasar el alfabeto, que ya lo vimos anteriormente, pero aquí va a estar para que lo practiques. Ok, pero yo empecé el Instagram como, me acuerdo, como una herramienta nada más con mis alumnos. Y ahorita el número creció mucho y la gente que está ahí son alumnos, pero también son curiosos sobre la cultura mexicana, porque yo les comparto cosas sobre México. Y me siento responsable también, porque cuando estás enseñando, y seguro ya lo has notado, Sofía, te das cuenta de más allá de lo que teníamos en mi casa, en un salón de clases. He aprendido mucho enseñando digitalmente porque aprendo con el alumno que viene de una metodología de un libro de España. Aprendo con el alumno que viene con la metodología de un maestro que le enseñó aquí en Brasil y el maestro tal vez no era nativo, no le enseñó las cosas tal vez como realmente desde la opinión o el concepto del nativo, es como lo percibió, ¿sabes? Que no tiene nada de malo un Mm, estadounidense, un brasileño enseñar español, pero a veces sí. hay conceptos o percepciones diferentes a los nativos y te hace ver el mundo diferente. Entonces, esto yo me puse a ver, dije, Dios, enseñar español, como dices, es mucho más de lo que un libro. Nosotros usábamos un libro, entonces yo siento que me formé como maestra ya sobre la marcha. Yo estudié educación, pero em, dices tú, realmente te formas en la así en el día a día, vas aprendiendo con los alumnos y la ventaja de haber estudiado, yo siento que algo tal vez relacionado a las artes, a la creatividad, o en mi caso también educación, no sé, te prepara para adaptarte fácilmente a la realidad, ¿no? A lo que está. Entonces dije, bueno, ven Instagram, preparo contenido en Instagram. Después dije, voy a hacer un YouTube. Ahí comencé con el canal de YouTube. Después un podcast, porque yo soy fan de los podcasts, así para aprender inglés o portugués. Yo soy fan de los podcasts, dije, son geniales, geniales, o sea, es tener una, no, genial. Entonces Sí. yo quiero que mis alumnos tengan esa experiencia y creada por mí. Entonces, poco a poco, yo no soy una persona, Sofi, que se encarga también de juntar multitudes. Yo no quiero multitudes, yo simplemente quiero compartir y siento mi responsabilidad, como mi granito de arena es compartir de México y del español, ¿sabes? Mm. Entonces, esas son las herramientas que principalmente hoy en día uso. Ujú, pero hay más, seguro hay muchos más. Ujú, Excelente, me parece súper interesante. También creo que hay algo positivo de generar contenido, que es que las clases son efímeras. Cada ujú, clase que damos, por lo general, queda en el recuerdo nuestro y de nuestro estudiante. Pero hay mucho contenido rico que esa clase no nos permite compartir con otros, ¿no? Si no la grabamos. ujú, En cambio, las redes, YouTube, podcast, eso sí nos permite que un contenido lo generemos una vez y quede para quien lo necesite. Y bueno, muchos youtubers, a mí y a un montón de profes, nos han ayudado mucho y ujú, quizás si hubieran dicho, no, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? O a quién le importa lo que yo tengo para decir. Y sin embargo, cada individuo tiene algo ujú, valioso para compartir y es un punto de vista personal, ¿no? Que está bueno que ujú, aparezca en las redes. Y hablabas antes algo que me parece interesante charlar, esto de cuando empezamos en el mundo digital, pasan las horas y estamos sentadas frente a la compu, a veces nos afecta en lo alimenticio, esto de encontrar un momento para comer. ¿Cómo es tu rutina en relación a las clases y a generar contenido? ¿Tenés una rutina o cómo te organizas con el tiempo? Ah, qué buena esa pregunta, la rutina. Para mí es muy importante hacer rutinas, solo que ahora te comentaba también, este año para mí ha sido muy diferente. Ha sido un año que he tenido que aprender a ser flexible también con mi tiempo y un poco em, aprender a soltar algunas cosas, ¿no? Yo no sé cómo la cultura principalmente del trabajo en Argentina, Sofi, Ujú, pero en México la cultura del trabajo, voy a hablar del lado educativo, porque no he estado en otros
campos laborales, pero dudo que sea diferente. Siento que a veces es muy exigente. Comparándome con Brasil, que tengo esta vivencia reciente de vivir en Brasil. En Brasil se respeta mucho, por ejemplo, la hora del trabajo, a la hora de la comida, perdóname, la hora de la salida, el día feriado, el fin de semana. em, el jefe, o sea, tú no tienes responsabilidad, creo yo, aquí en Brasil, de responderles en un fin de semana. Entonces, el México, yo no sé si es la cultura laboral o el mexicano, su cultura, pero es normal que sienta la responsabilidad o por lo menos de responderle a tu jefe en un tiempo libre. Prácticamente te llevas trabajo a la casa siempre, siempre, malos maestros, te llevas trabajo. El fin de semana Sí. estás trabajando, el domingo estás planeando la semana de la escuela, todo. Entonces, esa cultura en parte me la traje acá y yo era, por eso tuve un poco de falta de control al momento que llegó la pandemia y todo el mundo, llegaron un montón de alumnos y yo Mm, me acuerdo mucho el mes particularmente de abril del 2020, yo estaba, wow, llena de horarios y dices tú, ah, qué bien, dinero, todo, pero salud era terrible, o sea, realmente estaba muy, muy cansada. ujú. Y yo me acuerdo que fue en esa época que yo compré mi silla, esta silla muy buena que la marca no me acuerdo, salió cara, pero de verdad que me súper ayudó la silla principalmente, pero Sí. yo dije, no hay falta, ¿para qué invertir en una silla? Pero no, esa es una herramienta que realmente se necesita para darte comodidad. Ujú. Y ahora en este año, pues comenzamos el año con otros planes, mi marido y yo, pero, también soy casada, no lo dije, entonces... em, este año comenzamos con otros planes, pero empezó el año con otros planes también. ¿Y qué pasó? Que estamos embarazados. Em, por cierto, argentinos dicen embarazados los dos Sí, también. Ah, ok. se usa ahora. Ay, mirá, Mira esto. perfecto. Felicidades. Gracias. Los globos oportunos. En- Sí. sí, es que yo a veces digo, estamos embarazados y lo digo en portugués y algunas personas me dicen como que es extraño usar el término para los dos y digo, no, es que es la responsabilidad de los dos, ¿verdad? En fin. Muy bien. Ujú, Entonces este año ujú, tuve que aprender a soltar un poquito de mi cultura laboral exagerada, ujú, que yo tenía mi rutina. ¿Cuál era mi rutina antes, Sofi? Era de lunes a viernes yo trabajaba con alumnos y alumnos a veces entraban en contacto y decían, ¿no trabajas el sábado? Y yo a veces como que quería hacer sí y no, pero dije, no, yo el sábado necesito para crear contenido. ¿Qué ujú, hacía el sábado? Yo creaba los videos de YouTube, los podcasts, los reels. Para los reels en Instagram o cualquier contenido durante la semana, todo es inspiración de mis alumnos. Cuando estás trabajando, escuchas al alumno, no sé, cometiendo este error y digo, Dios, este alumno cometió el mismo error que el de ayer y el de antier, por el mismo contexto que está pasando, la noticia, qué sé yo, no sé, hablamos de elecciones, un ejemplo, sí. y se equivocan hablando la misma palabra y digo, Dios, este vocabulario es importante y lo anoto. Entonces, el fin de semana yo ya tengo una lista, y esto es una idea, una sugerencia para muchos profes, los mismos alumnos te van preparando para crear tu contenido. Entonces, yo creaba una lista de este contenido y lo preparaba el fin de semana. Entonces, podcast, YouTube y Reels, ¿sí? Todo el sábado, que a veces decía, no trabajo con alumnos, pero trabajo creando, o sea, es como tu Sí, planeación, ¿no? sí. Entonces, ahora este año yo ya no lo hago tanto así, he sido un poquito más práctica. Busco hacer las cosas más prácticas por la cuestión de mi embarazo, porque necesito el tiempo para descansar. Mis horarios cambiaron mucho, necesito pasar menos tiempo sentada de lo que antes. Ahora doy clases aquí, mi espacio, mi oficinita, pero también a veces voy y me siento en la sala, a veces voy y me siento en la cama, a veces voy por aquí tengo, dame un segundo, tengo un stand, ay Dios, está atorado aquí. Tengo un stand, un pedestal para trabajar Sí. parada. Lo compré hace Ah, 1 o 2 meses. buenísimo. Qué Ujú. lindo. ¿Cómo es? ¿Es un escritorio que te eleva la compu? No, no ¿Cómo es tanto es? así. Mira, es un stand, déjame aquí le muevo. Ay Dios, es esto, así. Ah, Pones buenísimo. la lab y tienes aquí tu espacio para tu comidita, lo que quieras, y la comida, ¿no? Buenísimo. Em, Justo estaba pensando en eso, cómo cambian los sueños, porque nunca me hubiera imaginado que mi sueño era tener un escritorio de esos que se elevan y poder trabajar parada. sí, Pero no, esa es una buena opción. sí, es genial, pero
una de las cosas que más me gusta hacer que te compartí era viajar y nos gusta mucho acampar. Entonces también busco ser más práctica con mis cosas y un escritorio a veces no es práctico para viajar a un camping, el Claro. escritorio, pero un estante a veces sí, y cosas así, ¿no? Más práctica en ese sentido. Además, en espacio, en las cosas así como que el estante es más práctico, si quiero trabajar aquí, tengo un balcón allá afuera y salgo al balconcito, entonces puedes mover el stand o el pedestal, pero el escritorio es fijo casi siempre en un lugar, ¿sí? Sí, tal Y, cual. y es bueno cambiar tu espacio, tu área de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, Sofi, respondiendo tu última pregunta, ¿cuál era? Perdóname. De cómo ha sido mi rutina, entonces, perdóname. Sí, sí, no, 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 está muy bien. Ah, entonces, este año he sido muy flexible y más práctica con las cosas. Entonces, he creado menos contenido en mi Instagram, Ujú. pero creo otro contenido tipo en historias. Ya no creo tanto para el feed, creo Sí, más para mis historias, que son cosas cortitas. Y a mis alumnos, tengo un curso de español y tengo una generación de mis alumnos. Ahí tengo también los alumnos de italki, mis alumnos externos y patrons también tengo. Entonces, todos estos los he educado de cierta manera, Sofi, para aprender a aprender, aprender a aprender. ¿Cómo? Aprender diferente, que no tienes que esperar a tu maestro, que no tienes que tener un libro, que aprendas con el consumo del contenido, pero que aprendas adecuadamente. Sí, ujú, porque a veces, solo escucha tal canción y aprendes español, escucha tal video y vas a aprender. Pero no, es que a veces no tenemos la cultura de aprender con esos contenidos. Los alumnos comprenden, pero no aprenden de lo que comprenden. O sea, ellos se brincan ese paso del aprendizaje. Entonces yo les ujú. digo, vean mis historias. ¿Qué dije? Dijiste esto. Y comprendieron. Pero Ajá, después cuando repiten la palabra en español, la repiten mal. Y digo, no, escucha cómo habló tu maestra. ¿Ves cómo escribí? O sea, un ejemplo, uso sí, eso, la historia, pero también les digo, sigue a otro influencer, sigue a otra persona y usa el contenido para aprender realmente, no para entretenerte. Un ujú. contenido, en este caso, no es entretenimiento, es aprendizaje. Ujú. Entonces, Buenísimo. busco ser un poquito más práctica. En lo que grabo en YouTube, también a veces grabo el mismo contenido, el tema lo grabo en mi podcast. Antes era diferente, pero dije, no, voy a tentar, decimos, o sea, matar dos pájaros de un tiro. O sea, si estoy hablando de la independencia mexicana, voy a grabar un podcast de independencia mexicana con una amiga, con alguien, eh, y hago un contenido de independencia mexicana en YouTube. ¿Para qué quebrarte la cabeza con diferentes ideas, no? Si estás en un mismo tema, ¿entiendes? Buenísimo eso de Ujú, reciclar el contenido y también incluso para las clases, ¿no? Se ha ujú, hablado mucho en estas entrevistas que a veces personalizamos tanto las lecciones que después ese trabajo también tiene eso efímero, ¿no? Lo preparamos para ujú, un estudiante y después no lo podemos reciclar, pero hay contenido que sí, que lo podemos ujú, reutilizar. Eso es buenísimo. También me pareció interesante que tus propios estudiantes te dan el pie para el siguiente contenido según los ujú. errores y eso. Y Ah, bueno, vos hablando de errores, vos en tu video de Italki, que van a poder encontrar los enlaces de Ana, todos los ujú, enlaces en la descripción del video para tomar lecciones con ella, para ver su contenido. Y quería preguntarte, porque en tus lecciones, perdón, en tu video de Italki, vos hablas del feedback, de la retroalimentación. em, ¿Cómo ves eso en las clases virtuales? ¿Cómo es tu forma de corregir? Si nos querés contar un poco ujú. cómo marcas esas sugerencias de mejora, como digo yo, para los En- estudiantes. Entiendo, eso es muy padre porque te refieres a como los feedbacks que les doy a ellos, ¿verdad? Así como las Exacto, correcciones, así. sí. Bueno, Ajá. siempre les hago ver que no son errores, les digo, son áreas de oportunidad y todos están de acuerdo. La mayoría cuando busca un maestro, la mayoría en su 99%, porque a veces encuentras decimos, un frijol en el arroz. Entonces, em, la mayoría quieren ser corregidos y italki, una experiencia que les brinda mucho a los alumnos es no solamente el aprendizaje, realmente los tutores, yo estoy como tutora más que como profesora, aunque puedo ponerme como profesora, pero no quiero caer de nuevo en esa estrategia de enseñanza tan académica, ¿verdad? Yo ya me Ujú. siento libre, diferente.
Entonces, la mayoría de los alumnos te buscan para tener esa experiencia conversacional, ¿verdad? El área práctica en el idioma y exponerse. Entonces yo les digo, la mayoría son áreas de oportunidades y la mayoría la acepta, todo les gusta. Sí, yo quiero ser corregido, quiero que me digas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos durante nuestras lecciones, ya sea en Zoom o en iTalki o en FaceTime, así? Yo siempre tengo un blog de notas aparte y yo intento categorizar esos, voy a usar la palabra errores, pero esas áreas de oportunidad para ellos, categorizarlas de una manera gramatical, por supuesto. Primero, siempre me aseguro de cómo fue su aprendizaje previo. ¿Estudiaste en una escuela? ¿Aprendiste con tus amigos? ¿Aprendiste cómo? Ah, que una escuela. Bueno, entonces seguro sabes que es un sustantivo, y, un adjetivo, un verbo. En caso de que no, em, lo explico brevemente Ujú. para ellos, para tener una idea. ¿Por qué? Porque yo cuando categorizo todo ese vocabulario que les voy a otorgar a ellos para que ellos estudien, em, yo quiero que tengan idea de ese vocabulario, cómo lo voy a aprender, cómo lo voy a aplicar, porque acontece que aprenden repitiendo mucho lo que escucharon en una serie. Y en el caso de México, yo no sé cómo, son muchas, veo contenido de Argentina, veo películas de Argentina, me gustan, em, pero en el caso de mucho contenido mexicano de que está en Netflix, a veces promueven cosas que no es la realidad mexicana, ¿verdad? Entonces, con esto también el vocabulario que se promueve. Entonces, Ajá. además de que no es la realidad de todo México, se promueve un vocabulario que no todo México habla. O sea, sí lo entendemos, pero es un contexto muy inapropiado muchas Es veces. como una exageración de la jerga. Exacto, o cuestiones inapropiadas que a veces llegan hablando malas palabras, no directamente, y lo Ujú. hacen inocentemente, Sofi, inocentemente. Ah, es que yo vi tal serie de México y fulano habló esto. Y digo, bueno, seguro tú sabes, digo, ese fulano, ¿qué personaje representa? ¿Cuáles son sus Ujú. características? ¿Cuál es su contexto social? ¿Tú eres eso? No, no soy eso. Entonces, no puedes hablar así. Entonces, lo que tú quieres es el español. ¿Para qué lo quieres? Ah, para mi trabajo. Entonces, olvídate de eso. Claro. Uy, ¿qué pasó? La perdimos a Ana. A ver, voy a pausar. Ahí ¿Me puedes? volvimos. Ok. Sí, te escuchamos, Ana. Vamos a ver. Ana ahora puso los datos, así que quizás haya un poco, haya algún problema de conexión con la imagen, pero yo la escucho perfecto. Así que hablábamos recién de, claro, del contenido que consumen los estudiantes, que a veces puede ser un poco traicionero, porque muestran al mexicano narcotraficante, ¿no? Con lo mismo pasan con todos los países de Latinoamérica, nos ponen en un lugar muy marginal muchas Ujú. veces y eso engaña un poco a los estudiantes en el registro, ¿no? Exacto, Sofía, exacto, lo describiste bien. O pone en México todo sepia también, los colores sepia, así muy naranjas. Y yo, Sí. México, o sea, ojalá todo sepia, ¿verdad? Pero no. En fin, yo decía esto porque en base a todo esto, cómo consumen cada alumno aprende diferente, viene de contextos diferentes de aprendizaje. En base a esto hago mis correcciones y los voy como que, primero que nada, intentar, pues, entrenarlos un poquito de cómo voy a estar dando mis feedbacks sutilmente en las lecciones. Incluso, Ujú, bueno, pongo las cuestiones gramaticales, que los sustantivos, que los verbos, que los adjetivos, todas esas cositas básicas, y lo pongo categorizado en cada conversación. Y al final también les pongo frases de utilidad o frases variadas. Por ejemplo, mira, tú dijiste esto, pero también puedes utilizar esto. Y si quieres sonar más mexicano, puedes usar esto. Y ahí pongo expresiones mexicanas también. ujú. Entonces les doy como esos extras y a ellos les gusta. Y rara vez me dicen que no quieren aprender expresiones mexicanas, porque ahí toque la ventaja es que hay muchos países, muchos profesores, y los que van con ellos porque tienen intertina, ¿no? Así, igual los de México. Entonces, yo les digo, independientemente las uses o no, tal vez tú no las quieras usar, pero es bueno conocer porque el lenguaje no solo es hablar, es también comprender. Tienes que comprender lo que está hablando fulano. Entonces tú por lo menos sabes, no lo usas, pero sabes. Entonces, todas estas áreas, les doy diferentes áreas para que ellos puedan ver que son áreas de oportunidad
y se los mando, esas cosas se las mando y esto lo hacemos durante Qué pena, se corta. la conversación. ¿Se corta un Ahí, poquito? ahí está, durante la conversación. Sí, se corta un poquito. Por momentos funciona perfecto y por momentos se corta, pero ahí Ok, estamos bien. Entonces, durante la conversación, a veces esa marcación es durante la conversación y a veces no. A veces es una vez que el ok. estudiante hace una pausa o algo así. Sí, cuando se presta la oportunidad, yo intento no interrumpir porque el punto es que tengan la mejor experiencia hablando con nativos, pero también algo que recomiendo mucho es abarcar las cuatro habilidades, también escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces, hago ejercicios que promueva estas cuatro habilidades con algunos de ellos que ellos quieren. Les Ajá, pregunto, tienes interés en las cuatro o solo conversación? Algunos dicen, ah, en las cuatro solo conversación. Entonces, de cierta manera personalizo, pero no personalizamos ya tanto como de manera que sea una carga para ti, Sofía, claro. porque ese es el punto ahora también, de facilitar la enseñanza, también lo digital, no es para cargarte más como en el pasado. Entonces, también he aprendido, y esto es para todos los maestros que escuchan, realmente a buscar facilitar su trabajo eh, y dar lo mismo o mucho más de lo que entregabas antes como maestro, ¿sabes? Pero al mismo tiempo sin llevarte mucha tarea y carga como profesor. Ujú, Es muy importante ese equilibrio. Bueno, antes preguntabas cómo es la cultura del trabajo en Argentina. Creo que es un debate muy interesante, porque bueno, actualmente, por ejemplo, la economía está muy desafiante, entonces muchas personas necesitan más de un trabajo para poder cubrir todos sus gastos. Entonces hay mucha demanda. Digo, es un país exigente en ese sentido. Y bueno, ujú. quería preguntarte si extrañas algo de la presencialidad. A pesar de estar apasionada con lo digital, no sé si hay algo que extrañes del aula. Ah, Sofi, sí, sí hay cosas que extraño. Ajá, sí, y lo digo con nostalgia. Hay cosas que extraño, por ejemplo, la cuestión de trabajo colaborativo o en equipo físicamente. Siempre es bonito tener alguien más con quien compartir. Mis buenos amigos, cuando yo me vine a Brasil, los amigos con los que más así dije, eran los maestros, otros maestros. Ajá. Eh, Qué chistoso, es como se hacen tus amigos porque pasamos gran tiempo trabajando, ¿verdad? Entonces se hacen buenos amigos y eso principalmente, compartir tus cargas con ellos. A veces cuando estás trabajando digitalmente, por Ujú. ejemplo, ahora a veces no puedes compartir las cargas con tus colegas, no tienes tiempo, simplemente colaborar o compartir o preguntar cosas, es muy bueno, pero a veces esa parte a veces decimos desahogarte, no sé si tú Ajá. dices eso también, a Sí, veces necesitas sí. desahogarte o que Ujú. otros se desahoguen contigo, también escuchar y ayudarlos. Entonces, a mí cuando profes piden ayuda y puedo, si puedo y está en mis manos, o sea, lo hago porque sé lo que es el profe, sé los desafíos, en este momento lo que es estar solo a veces durante ese camino. Entonces, extraño eso de lo presencial, pero otra, ¿no? Es Ahí está. quizá las vacaciones, ¿verdad? Sí. Las vacaciones tal vez, un poquito, Sí. pero no. Pero no es tanto, porque ahora he aprendido a disfrutar las vacaciones en otra época del año. Solo te preparas y es genial que puedes viajar en otra época del año. México, yo solo viajaba en junio, julio, porque eran las vacaciones de verano. Y Claro. ya, diciembre, Semana Santa no era suficiente, pero ahora puedo viajar en cualquier época del año. Eso es bueno, es un diferente. Y otra Sí, cosita que extraño son los alumnos presenciales, eso. Los alumnos presenciales, algunos son muy afectivos, más los chiquitos, los niños, cuando trabajaba con niños, esa sí. cuestión afectiva, el abrazo, no sé, agarrarte de la mano como si fueras mamá a veces, son detallitos que se extraña, ujú, pero la calidad y el amor por enseñar es la misma. Ujú.
Qué lindo, Ana. Ahí te estamos escuchando perfecto, así que buenísimo. Igual pensaba acelerar un poco el cierre, más que nada para no quedarnos sin un Sin cierre. cierre claro. Así Sí. que nada, me quedo con ganas de hablar un montón de cosas. Creo que es muy interesante pensar en esta diferencia, ¿no? Entre elegir hacer carrera en una escuela y pasar a ser freelancer y estar trabajando online, que si bien nos da libertad, al mismo tiempo es un trabajo que puede ser más precarizado. Entonces hay Ujú, un montón para charlar ahí. Pero bueno, me gustaría que nos encontremos en otro momento también para seguir conversando. No sé si querés darle algún consejo a alguien que esté pensando en empezar en Italki, y si quedó algo más para decir, también ujú. este es el momento para despedirnos de la audiencia. Claro, pues, híjoles, en cuestión de la enseñanza digital, iTalki es una plataforma de tantas, ¿verdad? Que a mí, como seguro a ti también, Sofi, nos ayudó mucho, nos ha ayudado mucho en este ámbito de la educación digital. em, y es una herramienta de tantas, ¿verdad? Hay desafíos, sí los hay, pero también los hay en la educación presencial. O sea, también vas a encontrar otros desafíos que tal vez no los encuentras en una plataforma, pero uno de esos, por ejemplo, ahorita el Internet. O sea, el Internet, esto es como la falta de comunicación, es terrible, eso es Sí. horrible, entonces es importantísimo y como maestro tienes que estar preparado para esos desafíos. Eh, yo sí lo recomiendo a enseñar digitalmente porque es algo que hace 4 años yo decía, ya viene la enseñanza digital. Incluso antes de la pandemia ya se veía mucho el digital learning, como la escuela promovía el uso de la tecnología, no por una pandemia, sino por esa globalización que estamos teniendo ahora. No solo en la educación, en los trabajos también. Gente que trabaja ahí, pero como nosotros, trabajamos con otros países. Entonces, es algo que no podemos huir, la educación digital, aunque las escuelas no dejan de ser importantes. Si tú trabajas en una escuela, qué bueno, pero nunca, no huyas y no desvaloricemos también lo que es la educación digital. Entonces, si están pensándolo, que se animen a hacerlo, si no es con italki, busquen otras oportunidades o de manera independiente. Tal vez no van a tener la respuesta de muchos alumnos al principio, pero conforme va pasando el tiempo y entre más vas promoviendo tu trabajo, van a llegar alumnos, ¿sí? Algunos se van a ir, a mí me ha pasado que a veces, tuve que viajar y piensas ya no regresan, pero es muy bonito que regresan porque realmente aprecian tu Sí, trabajo. Entonces, sí. me ha pasado que yo pienso que no y regresan, te buscan. Entonces, tú construye tu camino, es una buena opción la educación digital, ¿sí? Muy buena opción. Y es algo que tiene futuro, voy a decir, mucho futuro. Sí, sí, muy Ujú. bien. Súper interesante, Ana, tenerte como invitada. Te agradezco un montón. Por suerte, todavía te estamos escuchando, te estamos viendo. Así que excelente. No sé si quieres decir algo más y si no, nos despedimos y nosotras nos quedamos un ratito. Claro, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo espero, todavía nos vamos a seguir escuchando, solamente que de seguro habrá un retraso ahí, un perdón y gracias a la gente que a pesar de eso escucha hasta aquí. Entonces, muchas gracias por la invitación. Cualquier duda, cualquier pregunta, con confianza, tiene mi número de WhatsApp o mi cuenta de red social, pero el WhatsApp pueden así como, digamos, tener prioridad para entrar en contacto, ¿no? Las redes sociales a veces no contesto todo, pero el WhatsApp sí. Pero si quieren ver mi trabajo más, las redes sociales, ahí está mi portafolio, ¿no? De contenido. Entonces, gracias de verdad y sí, cualquier cosa estamos aquí para echarnos la mano, Sofía. Un placer enorme, Ana. Nos despedimos entonces de la audiencia después de esta entrevista súper rica y nos vemos la próxima. Adiós a todos del otro Claro, lado. hasta luego. Perfecto.